Radio Touch Chile. Estamos iniciando el programa La Mañana de Pozo, sin Pozo, cosas que pasan los días viernes. Y tenemos el día de hoy un gran invitado para tocar un tema que ha sido bastante atingente y público, referido a los procesos de extradición. Particularmente me refiero a los procesos que se están llevando a cabo en el país de Francia respecto del imputado ya condenado en la década de los 90, Ricardo Palma Salamanca, y también respecto del señor Alberto Chang, quien esta semana fue confirmada la resolución de primera instancia por parte de la Corte de Apelaciones de La Valeta en Malta, que denegó la extradición del señor Chang, imputado por estafa, por lavado de activos, por infracción a la ley de banco y mercado de valores, y finalmente significando ello de que no va a ser enviado a Chile, al menos por la vía judicial de la extradición, y por tanto no podrá ser juzgado ni condenado en este país, no obstante haber defraudado a 1.000 personas y haber estafado en más de 100 millones de dólares. Y para conversar de ello tenemos a un invitado ya de la casa, que es segunda vez que está con nosotros para compartir con nosotros su gran conocimiento. Él es el abogado Rodrigo Ríos Álvarez, es abogado de la Universidad de Chile, magíster de la misma casa de estudio, es profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Finisterra, director del Centro de Derecho Penal también de la misma casa de estudio, miembro del proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública, es decir, y aparte es litigante, es socio de la oficina Picani Ríos, en la cual yo también trabajo. Por tanto, ¿quién mejor que él? Que aparte, se me fue también, a propósito del tema que vamos a conversar hoy, fue subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, que es una unidad determinante en estos procesos de extradición. Entonces, ¿quién mejor que él para que nos pueda explicar, nos pueda comentar y dar sus alcances y conocimientos para poder entender de mejor forma qué es lo que ha ocurrido en estos dos procesos desde un prisma general? Buenos días, Rodrigo, bienvenido, gracias por haber venido y te dejo para que nos puedas dar tus apreciaciones y en primer término creo que podría ser una explicación somera de lo que es una extradición, etcétera. Gracias, Rodrigo, y a los amigos de Radio Touch por invitarme nuevamente. La vez anterior también fue una experiencia muy enriquecedora en términos de retroalimentación con los auditores, los temas que conversamos, y por lo tanto para mí es un honor nuevamente que me hayan invitado en este espacio para conversar y finalmente reflexionar sobre aspectos que dicen relación con mi expertise académica y también profesional. Lo que tú señalas da cuenta, yo creo, hoy día de un fenómeno que cada día va a ser más recurrente. Que quiero hacer referencia con esto, que los imputados por delitos ya de determinadas magnitudes, principalmente por delitos económicos, delincuencia económica transnacional, cada vez que se ven enfrentados en países como el nuestro al inicio de investigaciones, va a ser más recurrente aún de aquí en más el hecho de que la extradición pase a ser el mecanismo esencial para poder establecer si vamos a tener la posibilidad de juzgar a esas personas o no. ¿Por qué? Porque hemos visto ya en el último tiempo que imputados en casos emblemáticos, principalmente por delitos de corte económico, se han dado a la fuga del país una vez que han tomado conocimiento de el inicio de una investigación penal en su contra. Y en ese aspecto podemos dar cuenta de tres casos al menos emblemáticos a nivel mediático, que serían el caso de Sergio Jadue, el caso de Garay, que se fue también a Rumania, y el caso que tú mencionas recientemente de Alberto Chang, que se fue a Europa, específicamente a Malta. Los tres responden principalmente a delitos muy similares en términos de la pena que se le asigna a los mismos, estafa, apropiación indebida. ¿Qué buscan, Rodrigo, cuando se fugan a países alejados y quizás con una cultura jurídica distinta a la nuestra? ¿Qué es lo que está pensando ese imputado en ese sentido? Más allá de los casos puntuales o concretos de los que acabo de mencionar, en general un imputado cuando se fuga o no quiere estar disponible para las actuaciones de un proceso penal es básicamente por el temor a la pena que arriesga. Claro. Toma conocimiento ya desde las primeras actuaciones del procedimiento en su contra de que eventualmente, en caso de ser condenado, existe un riesgo alto de que su condena sea de cumplimiento en la cárcel, una pena de cumplimiento efectivo. O derechamente evitar, y esto es sí realmente hoy día el principal peligro o riesgo que corre un imputado de estas características,
es que quede en prisión preventiva. Correcto. Y algo que conversamos en la reunión pasada, porque de una u otra manera nuestra legislación tiene determinados estímulos para que, una vez incluso terminado el procedimiento, condenada una persona con en este tipo de delitos, principalmente estafas o apropiación indebida, si no tiene antecedentes penales anteriores, su pena va a ser cumplida lo más probable en libertad. Entonces, por eso digo que quizás el principal riesgo o temor que ve enfrentado desde la perspectiva de ese imputado es evitar la prisión preventiva, que hoy día pasa a ser, o ha pasado a ser, en la mayoría de este tipo de casos, la única sanción que recibe el imputado en este tipo de investigaciones, desnaturalizando completamente lo que es la noción cautelar de esa medida cautelar personal. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca cuando se va a determinados países? Existe una especie de mito de que si me voy a un país que no tiene un tratado bilateral de extradición con Chile, estaría a resguardo de que si se pide la extradición el día de mañana por parte de nuestro país, esa no prosperaría. Eso es un mito, y de hecho es uno de los ejemplos que acabamos de conversar, que es el caso de Rafael Garay. Estuvo en un país, que es Rumania, con el cual Chile no tiene un tratado bilateral de extradición, y hemos visto que el resultado ha sido favorable para la pretensión chilena. Fue enviado en un plazo, pero bastante corto. Y lo concreto es que él ha sido juzgado y ha sido condenado en Chile. Por lo tanto, allí el mecanismo de cooperación jurídica internacional en materia penal ha funcionado de manera estupenda y espléndida en términos de plazos y en términos de resultado de evitar la impunidad de esas conductas que él realizó en Chile. Correcto. No obstante, esa regla, en los 3 casos que hemos comentado, no ha sido la tendencia. Y hemos visto que en el caso de Alberto Chang, derechamente ya se confirmó por parte de los tribunales de Malta la negativa a entregar a esta persona para que sea juzgada en Chile. Sí. Bueno, aprovechamos de señalarle a los auditores de que pueden comentar a través de las redes sociales de Radio Touch, principalmente la página de Facebook que estoy viendo ahora. Si se conectan pueden observar lo que estamos conversando y hacer sus preguntas, comentarios, solicitudes, etcétera. Rodrigo, para continuar con la conversación, me gustaría que pudieras explicarnos someramente qué es una extradición, qué partes son las que intervienen en ese proceso. ¿Es el Estado contra un privado, el Estado con otro Estado, etcétera? Por favor, si pudieras aclararnos esa situación. La extradición, en términos bien sencillos, es un mecanismo de cooperación internacional a nivel, obviamente, jurídico, que dice relación con el auxilio que un Estado solicita a otro Estado con una de 2 finalidades: solicitar a un imputado que se encuentra en el Estado extranjero, si lo vemos desde la perspectiva chilena. Independiente del delito. ¿Por qué? Porque el señor ministro del Interior, el señor Andrés Chadwick, comentando la noticia de la negativa de Malta de trasladar al señor Alberto Chang, él tendió, con el comentario que voy a señalar ahora, a quitarle mérito al proceso porque era un tema entre privados, dijo. El tema de Palma Salamanca es distinto, hay un interés público, político, etcétera. Y el tema de Alberto Chang, si bien es cierto, estimábamos de que debía ser trasladado, pero es un delito que afectó a privados. ¿Le quita peso a la extradición aquel comentario o no? O sea, más que le quite peso, el resultado ya está sobre la mesa. Lo que sí denota ese comentario es un desconocimiento de las reglas que regulan la extradición. Y estas reglas de la extradición no es que estén en textos normativos ajenos a nuestra realidad, derechamente están en el Código Procesal Penal desde la perspectiva de la extradición activa, y también los requisitos que debe cumplir Chile cuando pide una extradición al extranjero. Respecto de la pena, lo que se establece a nivel internacional es una gravedad mínima que tiene que tener asignada el delito por el cual yo pido la extradición. Claro. Y hay distintas fórmulas que han empleado tratados multilaterales, tratados bilaterales o los principios del derecho internacional que establecen ese mínimo en una pena que no sea inferior o que sea superior a 1 año. Por lo tanto, uno puede constatar que ese mínimo de seriedad que se asocia a la gravedad de la pena, de acuerdo a la normativa interna de las penalidades que se manejan acá en Chile, la mayoría de los delitos cumplen con ese estándar. Correcto. Ahora, desde el punto de vista de lo que dice relación con la extradición a nivel de definición, es esta solicitud que Chile, por ejemplo, formula a cualquier Estado extranjero cuando en alguno de esos países se encuentra una persona que en Chile está siendo investigada. Por lo tanto, la primera finalidad es traer a esa persona de vuelta a Chile para juzgarla en Chile. Uh-huh. Y la segunda finalidad es que en alguno de esos países se encuentre una persona que haya sido condenada en nuestro país
y nuestra finalidad al gatillar el mecanismo de la extradición sea retornar a esta persona a nuestro territorio para que cumpla efectivamente su condena. Y en este segundo caso también se aplica un criterio de un estándar mínimo de duración de esa condena que también debe ser superior a este año que hemos conversado. Correcto. O sea, lo que no cumpla en ese estándar mínimo de gravedad, obviamente las extradiciones serán rechazadas. Y en los casos que hemos conversado, y incluyendo el caso de Alberto Chang, ese criterio se satisfacía, pero a cabalidad. ¿Qué significa el principio de prima facie, Rodrigo? Lo que pasa es que, aprovechamos de comentar que tanto Rodrigo como yo somos querellantes en la causa contra Alberto Chang. Representamos en conjunto a 20 personas defraudadas por más de 7.000 millones de pesos. Y leyendo el fallo de Malta de la Corte de La Valeta, que confirma la resolución de primera instancia, este fallo desestima en cierto sentido el principio de prima facie. Dice, no obstante, tiene que haber un halo de veracidad en esto de que eventualmente este individuo cometió un delito y yo no debo ingresar más allá de ese fondo. Eso es lo que entiendo es el principio de prima facie, de que el tufillo del caso me indique que acá hay algo que pudiera ser objeto de una imputación y una eventual sentencia en el país que me está requiriendo la extradición. Pero el fallo aborda aspectos formales y de fondo. Particularmente hace una crítica de que las declaraciones de los testigos que fueron eventualmente, o de las víctimas, no fueron hechas bajo juramento. También señala de que las traducciones efectuadas por la persona y dice por el encargado, no sabemos quién es el encargado, por el encargado no fueron establecidas con el timbre de autenticidad del documento original, etc. Entonces, si bien es cierto debe haber este halo, este tufillo de veracidad de que el tipo al parecer habría cometido un delito, la Corte de Malta entró a conocer el fondo absoluto y totalmente y desestimó en la extradición por aspectos que pudieran a primera instancia poder ser un poco no entendidos por parte de la comunidad. ¿Cómo se está preocupando de que la declaración no haya sido bajo juramento a través de un notario, siendo que hay un cúmulo de otros antecedentes? Entonces, ¿qué es este principio de prima facie, Rodrigo? ¿Y de quién es la responsabilidad de que este proceso se haya efectuado conforme lo que la norma del país requerido exige? Bueno, acá el resultado determina finalmente la conclusión y la opinión que uno tiene al respecto, en el sentido de que es una extradición que ha sido rechazada. Se ha consolidado la sensación de impunidad que existe respecto de las cerca de 1.000 víctimas en este tipo de casos, en este delito en particular. Y allí lo que uno podría observar como una conclusión más general de lo que es el proceso de extradición y cuál es la necesidad de reforzar o reformular algunas normas que están allí, dan cuenta del excesivo formalismo que está asociado a la tramitación de este tipo de procedimientos. Y lo que tú señalas de esta evaluación o este test que hace la Corte de Malta, o en primer término lo que hizo el Tribunal de Primera Instancia, es apegarse quizás excesivamente a los formalismos que están establecidos como rituales paso a paso para cumplir la extradición por parte del Estado chileno en relación a Malta en esta petición que se formuló. Por eso se da cuenta en el fallo de segunda instancia de una serie de rituales que no se habrían cumplido y que son los que están asociados a la propia práctica diplomática en el intercambio de comunicaciones. Recordar que la extradición, principalmente en países con los cuales no tenemos tratados bilaterales, está entregada las comunicaciones a la vía diplomática, porque esas son comunicaciones entre estados y entonces todas las peticiones que salen desde Chile no son peticiones que formule ni un tribunal, no es una petición que formule la Fiscalía ni los querellantes, es una petición que formula el Estado de Chile. Y esa petición del Estado de Chile sale por la vía diplomática. Tanto es así que se recepciona a nivel diplomático también en el país respectivo y luego allí recién se entrega a las autoridades judiciales correspondientes. Entonces, si tenemos por un lado la delincuencia transnacional económica, por ejemplo, que corre a una velocidad impresionante en términos de la sofisticación que adquieren las prácticas delictivas. Tenemos por otro lado la necesidad de los estados de evitar la impunidad y por el otro lado tenemos un mecanismo completamente anacrónico que está estancado en rituales
y formalismos que son propios del siglo pasado. Entonces, esto denota, y este ejemplo es muy bueno el caso del caso de Alberto Chang, porque da cuenta de estos dos extremos. Correcto. Una delincuencia que está en el siguiente siglo, y tenemos un mecanismo de extradición que está entregado a las formas de comunicación en los estados en el siglo pasado. Entonces, evidentemente que en esta ritualidad, en este excesivo formalismo, se pueden detectar una serie de infracciones o errores que pueden cometer los estados, más aún cuando está sujeto a la traducción íntegra y fidedigna de toda la petición que se formula por parte del Estado de Chile, por cuanto todo debió ser traducido al inglés. Esta exigencia de un excesivo formalismo, sin duda que es cuestionable y criticable a la luz de que en la misma balanza, donde está el evitar la impunidad o hacer cumplir rigurosamente los formalismos, Malta lo que ha hecho es inclinar la balanza a favor del formalismo. Claro. Y eso sin duda que debe ser cuestionable a la luz de la comunidad internacional, en el sentido de que se deja sin efecto en un segundo plano cuál es la principal herramienta de cooperación jurídica internacional hoy día entre los países, que es la extradición. Exactamente. Y recordemos de que la solicitud de extradición, como bien nos explicó Rodrigo respecto a Alberto Chang, la Fiscalía cuando asume el caso dice, ya, me imagino que se habrán sentado el fiscal Gajardo con sus asesores, etcétera. ¿Cómo lo traemos? No tenemos tratado de extradición. Y al no tener tratado de extradición, tuvieron que, y corrígeme si me voy equivocando, Rodrigo, pero tuvieron que echar mano en buen chileno a tratados internacionales, a la normativa y la legislación internacional en principios generales, dentro de los cuales se encontraba un convenio que era el convenio de Palermo, que habla de delincuencia transnacional organizada en contexto de lavado de activos. Y aquí yo, con conocimiento de causa, tengo una crítica bastante grande que hacerle a la Fiscalía Nacional, particularmente a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, y también al tomador de decisiones que decidió invocar Palermo y que no le dio contenido a Palermo. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que habla este convenio de Palermo es que se debe hablar de una organización criminal. Y el fallo de primera instancia es determinante en decirle, oiga, usted me está pidiendo al señor Chang, porque bajo la vía del Tratado de Palermo, que habla de delincuencia organizada, es decir, 2 o más personas, y usted solamente formalizó al señor Alberto Chang, en ausencia, obviamente. Y porque la señora Verónica Rají y toda la otra plana directiva, que eran 5 personas más, no fueron formalizados por lado de activos. Entonces, el requisito de Palermo que me dice, usted me tiene que traer varias personas en el contexto del lado de activos, pero hay alguien que decidió no formalizar a todos. Entonces se disparó al mismo pie en la propia fiscalía al invocar un tratado, que es el Tratado de Palermo, el cual tiene determinadas exigencias, una de las cuales es la letra B, que es que se trate de delincuencia organizada, 2 o más personas, lavado de activos, y no formaliza a nadie más que Alberto Chang por lavado de activos. Y esa es la piedra angular del rechazo de primera instancia. Le dice, usted me habla de Palermo y no me cumplió con Palermo. Entonces yo no puedo mandar al señor Alberto Chang porque usted no cumplió con la formalidad de la ley que me está invocando, la convención internacional que me está invocando. Y con esto termino esta apreciación. El fallo de segunda instancia dice lo siguiente. Dice, no puede pretender usted a través de prueba nueva, porque cuando leímos el fallo de primera instancia y la Fiscalía se dio cuenta que no había formalizado a más personas por lavado de activos y así cumplir con el requisito de Palermo, decide formalizar posteriormente a todo el resto. Entonces, el fallo de segunda instancia dice, no obstante usted haya formalizado posteriormente a todo el resto, en corte de apelaciones, en extradición, eso no es admisible porque deja en desigualdad de condiciones a ambas partes. No se admite prueba nueva en segunda instancia. Entonces, Rodrigo, ¿de quién es la responsabilidad de que eso no haya sido previsto? ¿Cómo la piedra angular sobre la cual se sustenta el pedido de extradición no es cumplido desde el punto de vista formal de lo que la ley le exige a ese tratado o convenio? Mire, voy a responder desde otro caso de los que hemos conversado. Si uno recuerda el caso de Rafael Garay, donde si bien el número de víctimas es menor, pero para el ejemplo va a ser muy gráfico que sea menor el número de víctimas, el perjuicio también es menor, y el delito que se invocó fue única y exclusivamente el delito de estafa reiterada. Correcto. Que es uno de los delitos que también está dentro del set de imputaciones que se le formuló a Alberto Chang y al resto de los imputados.
Por lo tanto, una reflexión que uno puede hacer en este aspecto: ¿es necesario o era necesario invocar Palermo para gatillar el mecanismo de extradición con un país con el cual no tenemos tratado bilateral? Buena pregunta. Correcto. La respuesta, a la luz de los dos casos puestos sobre la mesa, da cuenta de que en un caso no fue necesario recurrir a Palermo porque obviamente no era acorde el mérito de los antecedentes de esa carpeta investigativa invocarlo. ¿Y cuál era la invocación que sustentó la Fiscalía allí? A través de los principios internacionales que regulan la extradición. Raya para la suma, resultado exitoso, celeridad de la tramitación, no se complejizó la discusión por cuanto no se invocó un tratado de un estándar mucho más alto como lo es la Convención de Palermo del año 2000, sino que derechamente se abogó a los viejos y clásicos principios que regulan una materia internacional como lo de la extradición. Resultado A. Y en el resultado B, teniendo el mismo delito base que es la estafa reiterada, exactamente la misma norma invocada del Código Penal, se toma una decisión estratégica en términos de buscar un convenio internacional que, a la luz de este mito, si esto es un mito, si el tema de que no haya tratado bilateral no es óbice, no es obstáculo para que se conceda una extradición. Entonces, forzar el camino para tomarnos de algún convenio multilateral en el cual forme parte Chile y el país requerido, me parece que ese paso, a la luz del ejemplo 1, del ejemplo A, se torna incluso artificial. Y al haber dado ese paso artificial, nos encontramos en un terreno en el cual nuestros pies, como Estado chileno pidiendo una extradición, estaban completamente pisando un terreno que no era sólido. Más aún, el propio Estado, porque aquí hay que hablar del Estado. Acá, tribunal, fiscalía, las peticiones Cancillería se formulan por el Estado de Chile. El Estado de Chile, cuando abre esta petición de extradición de Alberto Chang, invocando la Convención de Palermo, son los propios actos de este Estado chileno que dan cuenta el poco convencimiento de esa petición, a la luz de que todas las actuaciones internas procesales de la investigación de los otros coimputados no decían relación con la gravedad que se invocaba en el pedido de extradición de Alberto Chang. Déjame pararte ahí en un punto. Exactamente. Posteriormente de la formalización de la plana directiva de la señora Rají por el delito de lavado de activos, que fue una formalización instrumental para cumplir en segunda instancia lo que en primera instancia de Malta le dijo: oiga, usted se equivocó. La fiscalía, ocurre el cambio de fiscal, se va el fiscal Gajardo, todos ya conocemos eso, e ingresa el fiscal Felipe Sepúlveda, quien comienza a terminar el caso a través de, por ejemplo, un juicio abreviado con la madre del señor Alberto Chang, en donde deja fuera la imputación de lavado de activos. Respecto de 3 personeros de la plana directiva, salen vía suspensión condicional del procedimiento, que es una salida alternativa que contempla el derecho procesal penal, y también deja fuera, a través de una reformalización eliminando hechos, el lavado de activos. Entonces, ¿cuál es la sinergia o el convencimiento que tenía la Fiscalía si no invoca primero, después invoca, y cuando invoca para arreglar, comienza a terminar los casos de esta organización criminal que debía cumplirse en virtud de Palermo? Empieza a dejar la imputación del delito principal por el cual habían forzado la extradición, lo empiezan a dejar afuera. ¿Qué convencimiento existía ahí? ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a esa toma de decisiones? Que no sé si habrá estado en el fiscal titular de la causa, si habrá estado en la unidad de la cooperación internacional y extradición de la Fiscalía Nacional, pero a todas luces, a mi modo de ver, y como interviniente en esa causa y como querellante, es lógico de que, sin perjuicio de que el tribunal de segunda instancia no se pronuncia a este respecto, le quita peso. Yo tuve conocimiento de que la defensa alegó esta situación en Malta. Alegaron de que, su señoría, en Chile el lavado de activos está siendo dejado de lado finalmente en las salidas de la plana directiva y la madre del señor Alberto Chang. ¿Cómo se explica esa situación, Rodrigo? Volviendo a lo que comentaba antes, denota, visto ya desde la generalidad... No le tomaron el peso a este caso. Había 1000 víctimas, 1000 familias chilenas que fueron defraudadas. Pero yo creo que más allá de eso, creo que se tomó a nivel de estrategia jurídica se dio un paso en falso, en términos de que lo que se debió haber solicitado por parte del Estado de Chile era única o lisa y llanamente la extradición por el delito de estafa reiterado. Y en ese aspecto no haber forzado o abrir el camino a una discusión donde los estándares son mucho más exigentes, que es la delincuencia transnacional organizada, que sanciona y que contempla mecanismos de extradición específicos en la Convención de Palermo. Porque allí,
de haber dado ese paso, entonces, ¿qué es lo que requería desde una observación general? Es que el Estado chileno hubiese sido consecuente con esa decisión. ¿Y qué significa ser consecuente con esa decisión? Entonces, que haber estado convencido que la organización que estaba investigando en Chile reunía cada uno de los estándares de esa convención. Y por lo tanto, todas las decisiones judiciales que se fueran tomando paralelamente a la petición de extradición en Malta fueran abonando y allanando ese camino. Pero lo que hemos constatado es que todas las decisiones procesales que se fueron adoptando por cada uno de los copartícipes de esta supuesta organización fueron dando cuenta de decisiones mucho más tenues y más leves en términos de gravedad que la petición que se estaba discutiendo en Malta. Por lo tanto, era muy evidente, y cualquier abogado que hubiese ejercido la defensa de los intereses de Alberto Chang en Malta, que su mejor argumento era el actuar del propio Estado requirente, esto es, del Estado chileno. Exactamente. Y no quiero dejar de repasar, y responsablemente lo digo, al Poder Judicial de Malta. Dime, en virtud de tu experiencia como subdirector del UCIEX hace un tiempo atrás y como profesor de Derecho Procesal Penal, Malta pospuso en 7 ocasiones, la Corte de Apelaciones de Malta pospuso en 7 ocasiones los alegatos de segunda instancia. En 7 ocasiones. El fallo de primera instancia es de abril del 2017. La apelación fue a la semana siguiente y la primera audiencia debía ser en mayo del 2017. Se pospuso 7 veces, Rodrigo, con argumentos del todo inverosímiles que decían relación con que la Corte estaba, los ministros de la Corte de Apelaciones estaban con una carga laboral muy grande, y en segundo término, la segunda explicación que se dio en un par de correos electrónicos que no llegaron al interviniente era de que los magistrados estaban indispuestos. ¿Qué te parecen esas explicaciones? Yo no puedo afirmar acá, si bien es cierto tengo una hipótesis de por qué esto ocurrió, nadie puede afirmar de que acá el señor Chang responsable, o sea, poder imputarle que le pagó a los ministros de Malta, etcétera, y tener ese tipo de teorías conspirativas. Pero a la luz de la objetividad y de lo que ocurre habitualmente en procesos de extradición y cómo funcionan las cortes de apelaciones a nivel internacional, me parece que son unas explicaciones que no tienen un sustento válido. ¿Cuál es tu precisión en ese sentido? Comparto la crítica en el sentido de que es poco plausible el hecho de que se haya pospuesto una y otra vez la discusión, habida cuenta que se trata de una petición que formula un Estado extranjero, se lo formula a Malta, una cooperación que requiere una celeridad y una urgencia en términos de que ellos estaban en conocimiento que había una investigación en Chile que incluso estaba con un plazo vigente desde el momento que se formula el pedido de extradición. Si nosotros viéramos la experiencia chilena cada vez que hemos sido requeridos de mecanismos de extradición o de cualquier tipo de cooperación en materia penal, lo que determina la lógica de esta cooperación es que las respuestas deben ser rápidas. Un mecanismo de cooperación internacional dentro del cual se inserta la extradición, si no es rápido, si no es eficaz en esa celeridad, derechamente no sirve. Exacto. Por lo tanto, haber extendido y dilatado más de 7 veces o cerca de 7 veces la decisión, que finalmente fue negativa, pero más allá del resultado, hay que recordar que quien está en entredicho es una persona que está siendo imputada por una investigación. Y más allá incluso que fuera o no una extradición o un mecanismo internacional de cooperación, cada Estado, incluso respecto de sus investigaciones internas, debe velar porque se respete un derecho que tiene todo imputado, a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Y este es un derecho que está reconocido transversalmente en todas las legislaciones y además en todos los tratados internacionales que regulan el debido proceso. Incluso en esa perspectiva, desde esa línea, estas decisiones de postergar decisiones atentan directamente contra un derecho que es del propio imputado, claro, a tener una certeza de qué es lo que va a ocurrir respecto de su situación procesal. Es mantener finalmente en un limbo, en una indecisión, una incerteza procesal, tanto al imputado, así como también a todas las víctimas, y en último término al Estado chileno, que no tenía una respuesta por parte del Estado de Malta. Y ahí uno también podría abrir también la perspectiva, bueno, ¿y qué pudo haber hecho el Estado chileno a la luz de estas constantes dilaciones por parte de la República de Malta? Bueno, aquí hemos visto que no ha habido tampoco una proactividad por parte del Estado chileno en términos de generar mecanismos a nivel político, si bien que no tengan incidencia lo que dice la relación con a nivel judicial, que eso es completamente independiente, pero sí hacer ver la preocupación del Estado de Chile, que ha formulado una petición soberana a otro Estado soberano para efectos de cooperar en términos de
investigaciones en materia de delito de estafa o delincuencia nacional, transnacional, como hemos conversado invocando Palermo, pero que no había una respuesta cierta ni argumentos tampoco que fueran justificables a la luz de la normativa internacional. Entonces, si vemos también un caso más reciente que el caso Ricardo Palma Salamanca, podemos ver que el mismo Estado en un caso se muestra absolutamente pasivo, en términos de que le es indiferente lo que pasa en un proceso de extradición, versus un Estado excesivamente proactivo e incluso llegando a niveles de sobrepasar lo que la prudencia o lo que dice relación con el respeto a la soberanía de los Estados extranjeros recomiendan. ¿En qué sentido, Rodrigo? Eso es por las declaraciones que ha vertido el presidente de la República, ¿no es cierto? En el sentido de intentar buscar a través de la influencia que podría tener el presidente del país extranjero, en este caso el presidente francés, para que pueda interferir en las decisiones judiciales. Que son independientes en Francia respecto de los poderes independientes entre sí. Por tanto, lo que está haciendo el presidente en ese sentido es pedirle al presidente Macron que haga algo sabiendo de que la institucionalidad de Francia no lo permite. Es que pongamos el ejemplo contrario, es que si fuera al revés, y un imputado francés estuviera en Chile y fuera Macron quien solicitara directamente al presidente Piñera que interfiriera con la decisión de la Corte Suprema, ¿qué estaríamos conversando nosotros? Absolutamente, toda la razón. Entonces es una cosa también de verlo desde la otra vereda o la otra perspectiva, que daría cuenta de que jamás podría ocurrir una injerencia, y más aún viniendo de la principal autoridad política del país. Y esto también, si bien me voy a salir del tema, también se ha discutido mucho respecto de los ciudadanos chilenos que están siendo juzgados en Malasia, en el sentido de que, bueno, ¿por qué el Estado chileno no hace algo más? ¿Por qué no se interfiere? Es porque derechamente no se puede. Y pensémoslo siempre en el ejemplo contrario. ¿Qué pasaría si esto fuera en Chile y estuviéramos escuchando que las autoridades extranjeras están solicitando que a nivel político se interfiera en las decisiones judiciales? Lo cual a nivel de nuestra propia legislación interna y constitucional es inaceptable. Rodrigo, ¿qué podría haber hecho más la Cancillería y el Ministerio Público? Recuerdo de que se contrató un abogado por parte de la Cancillería, pero al final del proceso, ya en los últimos 6 meses, abordando la segunda instancia ya, y recordemos lo que dice la resolución de primera instancia. Lo que usted me presente en segunda instancia no me sirve. Si usted no hizo bien la pega en primera instancia, en segunda usted no lo va a poder arreglar. Contrató un abogado ya entrado al proceso, ya con fallo de primera instancia en donde se rechazaba la extradición. Eso hace Cancillería, y el Ministerio Público envía a la abogada asistente del fiscal titular de la causa en reiteradas ocasiones a efectos de poder darle mayor sustento, cuerpo y responder las dudas de la Fiscalía de Malta, que a todo esto la Fiscalía de Malta era la que hacía las veces de la Fiscalía de Chile en el proceso de extradición. En tu experiencia como ex subdirector de los CIEX, ¿podría haber viajado el director de los CIEX en relación a la Cancillería? Ese abogado debió haber sido contratado desde un inicio. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Quién toma esas decisiones que son de corte estratégico? ¿Por qué va la abogada asistente fiscal y no va el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones? Que a todo esto, Fernanda Lazo, que es la abogada asistente fiscal, ha hecho un trabajo extraordinario desde el punto de vista de la investigación interna de este caso Arcano. Mira, acá hay que tener claro lo siguiente. Cualquier abogado que vaya desde Chile, en este caso a Malta, no puede intervenir en las audiencias, ni ningún otro abogado tampoco, sea cual sea la nacionalidad, salvo el abogado de la Fiscalía de Malta, que representa los intereses del Estado chileno. Uh-huh. Entonces, en ese punto no teníamos una expectativa como Estado de poder interferir o intervenir directamente en las audiencias que se realizaron en este proceso de extradición. Ahora bien, ¿qué se pudo haber hecho? Y a la luz de lo que hizo la propia defensa, nos da cuenta de que pudimos haber hecho algo más como Estado para persuadir al Tribunal de Malta de la concesión de la extradición que Chile estaba solicitando. ¿Y a qué me refiero con esto? La propia defensa de Alberto Chang, acompañó prueba testimonial o una pseudo, como se le denomina, testigo experto, a abogados chilenos que fueron a declarar en el proceso de extradición, dando cuenta de cómo era la legislación chilena en este tipo de delitos. Y esas declaraciones fueron muy efectivas por cuanto determinaron y dieron cuenta de que la gravedad o la supuesta gravedad de la petición que se estaba haciendo desde Chile invocando la Convención de Palermo, a la luz de los propios antecedentes normativos chilenos y que constaban en la carpeta investigativa en cuanto a hechos, no eran tales.
Entonces, ¿qué pudo haber hecho el Estado chileno a la luz de la pretensión de la extradición? Haber llevado prueba también testimonial o pericial, cosa que se hace habitualmente en las extradiciones que se tramitan en Chile. Los estados extranjeros proveen de pruebas de testigos, así como también de informes periciales en delitos de estas características, que es el mismo estándar que se lleva, reitero, en las discusiones internas para acreditar este tipo de hechos. No obstante que la extradición no busca acreditar la culpabilidad de una persona, sí se deben cumplir estándares para persuadir al tribunal de que los fundamentos y los antecedentes que están allí revisten un mínimo de estándar de seriedad y gravedad que den cuenta para decir, bueno, podemos decir que aquí hay algo. Entonces, si tenemos solamente documentos traducidos y según la requisición de Malta, mal traducidos por cuanto no cumplieron con los rituales y el formalismo que se exige a nivel diplomático, y no tenemos nada más que acompañe esa prueba versus una prueba de la defensa que también se basa en documentación, pero también aportó algo más, que es una prueba testimonial, aquí hay que solamente recurrir a las reglas básicas de litigación, persuadir a un tribunal o convencerlo a un tribunal. Si tú logras interactuar con él directamente a través de la inmediación, escuchando la declaración de un testigo, es mucho más potente que estar escuchando a alguien que esté leyendo el extracto de un documento. Exacto. Entonces, ahí, en ese punto, yo creo que hay un nivel de crítica, no solamente al Estado chileno, aquí principalmente también a la Fiscalía de Malta. ¿Y por qué lo digo así? Porque lo hablo también de la experiencia de haber trabajado en la Fiscalía Nacional en este aspecto, y es el abogado o la unidad que está litigando en Malta quien mejor conoce cuáles son las necesidades del proceso de extradición que está llevando adelante. Y son ellos los que determinan cuáles son esas necesidades y cómo deben ser cubiertas. Por lo tanto, allí se aprecia también una pasividad extrema por parte de la Fiscalía de Malta, que no solicitó este tipo de apoyos, y si los solicitó, bueno, se abre la perspectiva crítica también para el Estado chileno en términos que no respondió satisfactoriamente a la luz de estas situaciones. Pero el primer llamado a detectar este tipo de problemas era el fiscal de Malta, que representaba los intereses del Estado chileno. Y ahí habría que ver que es sumamente interesante poder llegar al nudo crítico de este proceso administrativo, en tanto quién fue la persona que falló. Si efectivamente, como bien dices tú, la Fiscalía de Malta, quien no solicitó a la Fiscalía chilena la documentación que el Estado de Malta requería, o si efectivamente lo hizo, la Fiscalía de Chile o la persona indicada para responder esas solicitudes no cumplió con lo que le exigieron. Y ese es un nuevo crítico que si se llega a tener conocimiento al respecto, uno puede llegar directamente a la responsabilidad de quién fue la persona que no cumplió con esto y la institución que estaba detrás. Pero si me permite algo, Rodrigo, también la extradición tampoco es sinónimo de que se va a conceder a todo evento. Las extradiciones están sujetas también a la rigurosidad del país requerido, en este caso que puede ser Malta, Francia, Rumania, y cada país en este sentido es soberano de determinar si concede o rechaza una extradición. Sí, por supuesto, pero lo que duele es que o al menos lo que me señalan los representados míos, es que cómo se pierde una extradición con decisiones o con toma de decisiones que implicaron de que no se cumplió con algo tan simple como un papel timbrado con una declaración jurada notarial. Sí, eso es lo que finalmente llama poderosamente la atención, en el sentido de que declaraciones que hayan sido acompañadas, según dice el fallo de segunda instancia en Malta, sin dar cuenta que eran copias fieles de sus originales, son cosas que no pueden pasar. No pueden pasar. Y por lo tanto, esos son temas que son, si bien a nivel administrativo, de no haberlo hecho administrativamente acompañando eso, tienen impacto directamente en la decisión judicial que Malta, como uno de los argumentos, de varios argumentos que tomó, dice relación con este déficit de los rituales y los formalismos que se exigen a nivel diplomático. Haciendo analogía, es como que en una empresa no timbren una factura y que signifique la pérdida de, no sé, 200 millones de pesos para esa empresa. O haciendo una analogía quizás más ridícula, pero en el fútbol, inscribir mal a un jugador, que es un trámite administrativo evidentemente simple y evidentemente que requiere 2 minutos de concentración, que es lo que me están exigiendo. ¿Cómo cumplo con esto? Identifique el jugador, inscríbalo de forma correcta y envíe la nómina en el tiempo referido. No lo hacen, se equivocan un paso y significa la pérdida, por ejemplo, de 3 puntos en un campeonato, que al final significa la pérdida del campeonato, etc. Entonces,
la falla en esa toma de decisión a mí me parece que es impresentable. Que es impresentable para 1000 familias que ven frustrada su necesidad genuina y democrática de justicia. Acá hay un principio rector detrás que esto es justicia. Hace 3 semanas atrás salieron unos audios del señor Chang con su ex colaborador y con su ex contador, en donde directamente se refieren al caso señalando y afirmando que esto era una cutufa, que esto era una estafa. Es decir, ellos el año 2015, en una conversación interna, decían que esto era una estafa. Por tanto, y da rabia de que el señor Chang ahora declaró hace 2 días atrás, y me imagino que va a declarar si lo van a entrevistar de nuevo, que salga campante afirmando que la razón por la que se perdió esto es porque no habían antecedentes de que yo haya cometido estafa y lavado de dinero, como referimos al inicio, dando a entender una imagen de que, hey, yo soy inocente, yo no cometí lo que me está diciendo la fiscalía, siendo que eso no es así. Está absolutamente acreditado que esto fue un delito de estafa gigante y que hubo adquisición de activos posteriormente con esos dineros mal habidos. Entonces da bastante rabia, Rodrigo, que se pierda por esos detalles de forma que son, a mi modo de ver, bastante criticables. Sí, pero ahí también vuelvo a una crítica que formulé al comienzo, que por un lado sí bien existen, si existieran déficit a nivel de trámites o rituales formales, pero también por otro lado está el mecanismo de cooperación que está siendo invocado por otro Estado. Esto es evitar la impunidad. Y en ese punto, en ese margen, Malta ha visto única y exclusivamente o ha dotado de un peso específico brutal lo que es el incumplimiento de formalismo, dejando completamente de lado lo principal y esencial que está y que da vida a la extradición, que es evitar la impunidad. Y lo que ha hecho finalmente Malta con esa decisión es darle un valor absoluto a una infracción procedimental o una infracción administrativa por sobre el mecanismo de cooperación. Por lo tanto, uno podría también incluso hacer allí también otra elucubración y decir, bueno, quizás la decisión está tomada ex ante y lo que se buscan después son argumentos más o argumentos menos para revestir esa decisión que es la negativa a colaborar con el Estado chileno. Porque visto de otra manera, resulta realmente sorprendente el hecho de darle tanto valor a temas netamente de rituales a nivel de traducciones, a nivel de un estampado al final de una declaración, que ir realmente a la gravedad y a la seriedad de las imputaciones que se estaban formulando. Recordar al final del día que el delito por el cual se estaba pidiendo y que era el delito principal y base eran estafas reiteradas. Pero ahí también volvemos a la crítica original. Bueno, ¿era necesario invocar Palermo para esto y haber abierto todo este parámetro de análisis y exigencias tan altas que finalmente ocasionó un rechazo? Quizás se hubiésemos ido, claro, con el diario del lunes, más fácil decirlo, hubiésemos ido con una petición solamente, como se hizo en el caso de Rafael Garay, de estafa reiterada. La discusión hubiese sido no tan estresante en términos de satisfacer parámetros de una convención internacional que es exigente como lo es Palermo, sino que derechamente habernos movido a la luz de los principios internacionales que regulan la extradición. Rodrigo, estás diciendo algo no menor y súper relevante, que yo también lo sopesé y qué bueno que lo dijiste, porque después de estas críticas al proceso y de identificar quizás los nuevos críticos en Cancillería, en la Fiscalía, efectivamente quizás en Malta había una decisión ex ante desde el inicio, y ahí yo incorporo esa hipótesis, le doto el contenido de las 7 posposiciones con fundamentos inverosímiles y digo, chuta, si aquí había algo que significaba desde un inicio saber de que en la interna, en los tribunales de Malta y con la defensa se sabía que no iba a ser extraditado, le estamos exigiendo o buscando responsables respecto de un hecho imposible y que nunca podrían haber cumplido, porque no obstante haber cumplido con el tema de la formalidad, etcétera, se habría buscado la interpretación o el direccionamiento del fallo para indicar de que se falló en tal o cual cosa, sabiendo que los magistrados querían dejar al señor Chang en Malta todo el rato. Sí, lo concreto es que tenemos el resultado que fue negativo a las pretensiones de Chile, un triunfo de la impunidad en términos de que el Estado chileno no va a poder juzgar a un imputado que sí encontraba que habían antecedentes para haber iniciado una investigación como se hizo y para haber proseguido de ahí en adelante. Si tiene un punto a favor Chang, lo tiene en sus declaraciones, en el sentido de que la extradición no buscaba establecer si era culpable o inocente. El hecho de que se rechace la extradición no significa que sea inocente,
y el hecho que se hubiese concedido la extradición no tampoco era sinónimo que era culpable. Sí. Ahí tiene un punto y tiene razón en eso. Pero de ahí a decir que no habían antecedentes en Chile para poder imputarlo al menos, eso no es así a la luz de incluso los propios resultados que ha tenido la investigación de otros copartícipes de este hecho. ¿Qué pasos vienen, Rodrigo? Ya se perdió judicialmente, se sabe que no hay recursos que impetrar a nivel de la jurisdicción de Malta. Este tipo está con su visa de turista vencida, que no se la renovaron, eso ya llegó oficialmente por parte del Estado de Malta. Uno podría optar por la vía diplomática a efectos de que ahora sí surta efecto y que efectivamente pueda ser expulsado, por ejemplo, de Malta. ¿Qué pasa si lo expulsan de Malta y cae en Italia o cae en España? ¿Se inicia un nuevo proceso de extradición? ¿O la cosa juzgada de Malta, la defensa podría hacerla valer en España, por ejemplo? Sí, aquí yo creo que, y lo voy a cruzar con el caso de Ricardo Palma Salamanca, que también, si bien son cosas que son distintas, en delitos distintos, pero lo que lo une a ambos, que hay un proceso de extradición que se ha cruzado también con decisiones políticas y administrativas. En el primer caso de Alberto Chang, lo que dice relación con su residencia; en el caso de Palma Salamanca, lo que dice relación con su asilo político. Ambas decisiones, que son paralelas, de una u otra manera van a incidir o inciden también en las discusiones que se tomaban a nivel de extradiciones. ¿A qué quiero llegar? Que en el caso de Alberto Chang, este tema de su residencia es una decisión administrativa que se tomó antes de la decisión de rechazo de la extradición en segunda instancia. En el caso de Palma Salamanca se le da un asilo político antes que se tome la decisión de conceder o rechazar la extradición, que se debería discutir en diciembre. Pero en uno y otro caso, estas decisiones, sean administrativas, sean jurídicas a nivel de extradición, son decisiones que toman los estados. El Estado de Francia, el Estado de Malta. ¿Qué quiere decir esto? Que un Estado, si se aplica la lógica, no puede ser inconsistente o incoherente con las decisiones que adopta. Y me explico. Si Malta ha dicho ahora, al finalizar el procedimiento de extradición, que ésta se rechaza y no se va a extraditar a Alberto Chang a Chile, quiere decir entonces que uno de los fundamentos que pudo haber limitado o haber distorsionado su petición de una residencia permanente o definitiva en Malta, hoy día no existe. Hoy día no existe. Entonces no habría una lógica por parte del Estado de Malta hoy día de expulsar a un ciudadano que hoy día no tiene ninguna petición penal o pretensión penal a nivel de extradición vigente, por cuanto ese propio Estado ha dicho que se rechaza. Entonces, ¿qué argumento tendría ese Estado hoy día para rechazarle, por ejemplo, o impedirle permanecer en su terreno, en su territorio, a un ciudadano que no tiene ningún tema pendiente a nivel judicial? Entonces, misma situación que pasa con Palma Salamanca. Pero ahora, con un ejemplo que es una proyección de la decisión, ¿podría el Estado francés extraditar a Palma Salamanca, no obstante que una propia organización gubernamental de ese país le ha concedido un asilo político? Decisión, desde el punto de vista asilo político, que el contenido de esa decisión es uno de los principales fundamentos de rechazo de extradiciones, cuando se trata, por ejemplo, de delitos de corte político. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esa comparación o con esta reflexión? A llegar a la conclusión que en un caso y en el otro, en los estados, tanto Francia como Malta, cuando toman estas decisiones, finalmente dan cuenta de una protección, en el caso Palma Salamanca, de una persona entendiendo que es una persecución política, y en el segundo caso, hoy día no existe ninguna limitante para que ese señor sea expulsado de ese país. ¿Y si este tipo cometiera el error, para él, de cruzar la frontera e irse a España? ¿Se iniciaría un nuevo proceso eventualmente? ¿Lo tomarían detenido? ¿Cuánto duran las alertas rojas de Interpol, por ejemplo? En este caso, la difusión que se ha hecho roja, hay que ver en términos de que se ha hecho respecto al Estado de Malta, y él fue detenido en Malta. Por lo tanto, esa difusión, en términos concretos, se dejó sin efecto una vez que él fue detenido y fue habido. Porque esa difusión se entrega con la finalidad de ubicar a alguien para un proceso de extradición. Y eso ya se hizo. Correcto. Tanto es así que el proceso de extradición terminó. Por tanto, la defensa de él debería hacer valer el trámite administrativo ante Interpol, por ejemplo, de que se bajara la difusión roja. Y más allá del tema administrativo, hoy día tiene una resolución judicial de la Corte de Malta que ha rechazado la extradición. Por lo tanto, murió lo principal, el fundamento de la petición, de lo accesorio o de lo inicial, que era la petición de difusión roja internacional para efecto de detener a alguien con fines de extradición. Se detuvo, perfecto. Se hizo el proceso de extradición y se resolvió y se rechazó.
Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir, y lo que debe ocurrir, sea cual sea la persona que se vea sometida a este tipo de situaciones, es que hoy día no debería tener limitantes para poder desplazarse, en este sentido, en Malta obviamente y fuera también de ese país. Cosa distinta es si él decide volver al territorio chileno, por cuanto en territorio chileno él mantiene una orden de detención vigente. Bueno, y ahí iríamos a las normas de prescripción generales. Claro, y ahí obviamente también aplicándoles la duplicidad en términos de contar por 2 los días que él estaba en el extranjero. En otras palabras, Tiene 10 años. una difusión, pero volviendo al tema de la difusión roja, su único motivo de existencia es encontrar a la persona. Una vez encontrada a la persona y será vida, es detenida y puesta a disposición de los tribunales, y eso ya ocurrió. ¿Qué debería ocurrir entonces? Chile debería iniciar otra petición de difusión roja internacional y gatillarla a todos los países que pertenecen a Interpol para que, en caso que sea detenido en cualquier otro país, esa persona sea detenida con fines de extradición. O bien, si no se baja esa difusión, porque es un tema administrativo, que no se baje por parte de Interpol y se mantenga vigente, si él decidiera salir a otro país, en algún país que es la regla general, donde las difusiones rojas tienen el efecto y autorizan a detener inmediatamente a esa persona, cosa que en Chile eso no ocurre, él podría ser detenido en cualquier país que salga que tenga este impacto la difusión roja. Pero un defensor que fuera diligente, un defensor que conozca la normativa internacional, lo primero que debería hacer es que Malta ordene dar de baja esa orden de detención internacional, esa difusión. ¿Tú te acuerdas cuando estaba en los CIEX el porcentaje de casos exitosos versus los no exitosos? Entiendo de que hoy leí someramente en el Mercurio alguna nota al respecto, de que básicamente decía de que, no recuerdo el número exacto, pero la mayoría de las solicitudes sí efectivamente se dan. Por tanto, los procesos son bastante exitosos a nivel general de extradiciones activas solicitadas por el Estado de Chile y los Estados extranjeros. ¿Es así o...? La regla general es que la cooperación fructifique, o sea, que se dé posibilidad a la cooperación. Ahora bien, en la extradición permite también un mecanismo que Chile lo ha utilizado bastante, y también muchas veces cuando Chile ha pedido extradición también ha sido invocado. El hecho es que si bien yo no te entrego a la persona que tú me estás solicitando, sí me comprometo a juzgarla, cosa que aquí también se pudo haber invocado perfectamente. Toda la razón. Entonces, si lo que busca la extradición al final del día es que no haya impunidad, entonces también se utiliza mucho por parte del Estado chileno cuando están comprometidos chilenos en pedido de extradición con Estado extranjero, es decir, mire, accedo a su petición de extradición, pero yo no le voy a entregar a mi ciudadano, a mi nacional, pero yo me comprometo a juzgarlo en mi país para que usted no quede con la sensación de impunidad y pueda ser condenado o juzgado y condenado eventualmente en este país por los delitos que cometió en el Estado extranjero. Rodrigo, nos quedan 4 minutos. Cuéntanos en qué está el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. ¿Hay alguna novedad interesante que contar? ¿Ha entrado o ingresado algún caso nuevo que pueda ser de interés comentar con la gente que nos está escuchando? Sí, mira, el proyecto está más vivo que nunca, en el sentido de que el comité constantemente se está reuniendo y se están analizando nuevos casos. Este comité editorial, que está conformado por profesores de Derecho Penal, Procesal Penal, por defensores regionales, lo lidera el Defensor Nacional, así como también abogados de unidades de estudio y de asesoría jurídica de la Defensoría Penal Pública. El proyecto, en términos de difusión y de generar conciencia de lo que está ocurriendo con personas que están siendo privadas de libertad, siendo inocentes, o bien desnaturalizando de una u otra manera esta medida cautelar que es la prisión preventiva, me parece que ha tenido un éxito y un impacto importante, por cuanto ha ido permeando no solamente en estudiantes de Derecho o en abogados que son operadores del sistema, sino que también a nivel formativo, a nivel de enseñanza media o enseñanza básica, con charlas en colegio, así como también en medios de comunicación bastante masivos. Sí, recordémosle a la gente que nos escucha en 30 segundos, el proyecto Inocentes lo que viene a hacer es mostrar la otra cara de la moneda respecto a esta imagen que se tiene social de que todas las personas detenidas deben ser metidas a prisión preventiva y condenadas, etcétera. Entonces lo que muestra este proyecto Inocente es, hey, ojo, hay mucha gente que es inocente, que está siendo sometida a la medida cautelar más gravosa que la prisión preventiva. Están internos en centros de penitenciaría por 6 meses o más tiempo, y resulta que finalmente son declarados inocentes. Y eso, ¿quién se hace responsable de eso? ¿Se está utilizando mal la prisión preventiva?
Eso es lo que viene a mostrar el proyecto Inocente, dar cuenta, mostrar a la comunidad que hay otra cara de la moneda que viene a ser tanto más importante que la cara general de que esto es el Far West y hay que meter a todas las personas que cometen delitos presos. Sí, y la estadística demuestra que en el último año tuvimos 3.092 casos, 3.092 personas que estuvieron privadas de libertad mientras eran investigadas, y se logró acreditar luego de terminadas esas investigaciones que fueron o derechamente fueron absueltas, fueron sobreseídas definitivamente, o el Ministerio Público comunicó decisiones de no perseverar. Pero ahora bien, lo que hace el proyecto dentro de ese número es tomar aquellos casos en que se logra acreditar irrefutablemente la inocencia a todas luces de las personas que han sido sometidas a esta medida cautelar personal. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Es generar conciencia, generar una conciencia de la responsabilidad que tienen cada uno de los operadores del sistema cuando posibilitan estas decisiones y no hacen eco de lo que dice el propio Código Procesal Penal, que la prisión preventiva debe ser la última de las herramientas a la cual debemos recurrir como sistema procesal penal para asegurar a la persona del imputado para los fines del procedimiento. Y en esa perspectiva, el proyecto, uno de sus principales anhelos o metas que podría tener en un mediano, idealmente en un corto plazo, sería ideal en un corto plazo, es generar un mecanismo eficaz y efectivo de reparación para aquellas personas que han sufrido esta privación de libertad y se ha demostrado judicialmente su inocencia. Esto es, el Estado hoy día en Chile no tiene un mecanismo eficaz y que sea efectivo de reparación para cada una de aquellas personas que han sufrido, porque es un sufrimiento finalmente, que te hayan privado de libertad, y no solamente el impacto para ti, sino que el impacto para toda la familia de esa persona, que está estudiado y datado, que es un daño que genera muchas implicancias a los hijos a nivel educacional, para reinsertarse laboralmente para la persona que ha sufrido esto. Y que es un círculo vicioso, porque al final le cuesta al Estado mismo, se debe hacer cargo a través de políticas sociales de esas personas que quedan, el núcleo familiar queda corrompido totalmente, se generan adicciones, etcétera, y termina siendo un disparo al pie del propio Estado. Estamos, Edu, son las 10 de la mañana, hemos tenido una hora de conversación con el abogado Rodrigo Ríos, a quien le tenemos mucho aprecio. Es mi jefe, ya lo había dicho, así que le tenemos mayor aprecio haciendo la pata. Le agradecemos su presencia el día de hoy acá, compartiendo sus notables conocimientos en proceso penal, en extradiciones. Le agradecemos a ustedes la sintonía. Eduardo, te agradezco también de que hayas estado soportando tecnológicamente este programa y esta discusión teórica un tanto o bastante técnica. Y los dejamos invitados también para que continúen en Radio Touch. Y te dejo 30 segundos. Hoy día celebra el cumpleaños del señor Ríos. Sí, mío y de mi señora. Invitamos a todos los que están escuchando. Sí, bueno, agradecerle nuevamente a los muchachos y amigos, ya amigos derechamente de Radio Touch, y a ti en particular, Rodrigo, por darme este espacio para que conversar, finalmente es trasladar nuestros cafés cotidianos, estas discusiones que las tenemos día a día, poder también expandirlas y difundirlas también en términos. En mi interés particular, en términos académicos, siempre significa un espacio muy fructífero también para la discusión. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos y nos vemos. Buenos días. Hoy me llamo Felipe.